Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Be Your Trainer. Hoy vamos a hacer el primero de los vídeos donde os quiero hablar de cómo mejorar nuestra capacidad de aceleración lineal, al igual de la importancia que va a tener esta en deportes como el nuestro, donde se juega en espacio más o menos o en campos más o menos reducidos. Para ello lo que vamos a hacer en este primer vídeo va a ser acudir a uno de los entrenadores más reconocidos en el mundo del entrenamiento deportivo funcional, que es Mike Boyle. Os podrá sonar el nombre porque en otros vídeos, en vídeos anteriores, ya os he mencionado o hemos hecho referencia a su trabajo. Así que no se hable más, entremos en materia. Antes de todo, quiero aclarar que toda la información que voy a compartir con vosotros en este vídeo, mi fuente de información principal es, creo que, su último de los libros publicados que tenéis aquí en esta imagen. Por lo tanto, todas las referencias y toda la información que comparto es sacada de este libro para este vídeo en concreto. Empecemos con una frase que dice el autor y que nos va a ayudar a ponernos en el contexto de lo que os quiero hablar. La frase es la siguiente: el deporte se basa casi siempre en la aceleración, no tanto en la velocidad. Muchos de los deportes premian más a aquellos jugadores con una alta capacidad de aceleración que no a aquellos jugadores más rápidos, es decir, aquellos que tienen una velocidad pico más alta. Muchos preparadores físicos, muchos entrenadores pueden caer en el pequeño error de querer trabajar con el objetivo de mejorar la velocidad, cuando realmente lo que se quiere mejorar es la aceleración del deportista. En deportes de equipo, la mayoría de ellos determinará más el éxito, la capacidad de aceleración de un deportista que no su velocidad pico máxima. Y es que si analizamos en deportes donde sí que importa realmente la velocidad, como por ejemplo los velocistas de 100 metros, vamos a poner este ejemplo, su velocidad pico no se alcanza hasta llegados los 50 o 60 metros. Y si nos damos cuenta, en muchos de los deportes de equipo se juegan en campos donde lo más largo que puedes llegar a correr en línea recta son 40 metros más o menos, y en ancho unos 20 o 22 metros, a no ser que pongamos las excepciones del fútbol, el fútbol americano, el rugby, que son deportes donde el campo es mucho más largo y ancho incluso, pero todo y así, esas situaciones en las que un jugador tenga que correr en línea recta distancias tan largas se van a dar en ocasiones, pero no va a ser las más comunes. Por lo tanto, si tenemos en cuenta lo que hemos dicho hasta ahora, de que la capacidad de aceleración de un deportista puede ser uno de los varios factores que determine el éxito, o vamos a llamarle, que determine el rendimiento del mismo deportista, este autor lo que nos quiere decir es que para ser buenos, para mejorar esta capacidad de aceleración en distancias cortas, cabe trabajar ejercicios de aceleración en estas distancias. Entonces aquí nos salen ya las dudas, y que las vamos a resolver ahora, acerca de qué tipo de ejercicios utilizar, cómo debería ser la progresión para mejorar en nuestra capacidad de aceleración, y todo esto lo vamos a ver ahora mismo atendiendo a la progresión que nos propone Mike Boyle. Y el sistema de entrenamiento, la metodología que nos propone Mike Boyle, se basa en 3 fases, y en la mayoría de ellas, la distancia mayor que va a recorrer un deportista va a estar aproximadamente entre los 10 y los 15 metros, porque el autor nos remarca que se trata puramente de un trabajo de aceleración. Y encontramos la primera fase que el autor llama fase de velocidad no competitiva, que va desde la primera a la tercera semana de trabajo. La segunda fase se trata de velocidad competitiva en distancias cortas, que va de la semana 4 a la semana número 7. Y finalmente la tercera y última fase, a la que llama el autor fase de velocidad competitiva en distancias largas, que va de la semana número 7 a la semana número 9. Y ahora vamos a entrar en detalle sobre cómo se trabaja en cada una de estas 3 fases, al igual de qué ejercicios nos propone el autor a trabajar en cada una de ellas. Primera fase, fase de velocidad no competitiva. En esta fase el autor hace énfasis en trabajar la técnica del primer paso de la arrancada y después los 5 pasos que preceden a la arrancada, ¿vale? Por lo tanto, se trata de un trabajo en distancias bastante cortas. Además, la intensidad de los sprints o de las arrancadas será submáxima. Nos vamos a mover entre el 80 y el 90% de lo que podría ser nuestra velocidad máxima de sprint o velocidad máxima de arrancada. Y eso lo justifica el autor por el hecho de que tenemos que facilitar que se dé una adaptación muscular a este tipo de trabajo. Como ejercicios, nos propone el que os voy a dejar a continuación, que se llama Lean, Fall, Run.
Se trata de un ejercicio donde primero nos desequilibramos ligeramente y antes de caer damos el primer paso y hacemos los 3-5 pasos de arrancada. Segunda fase del trabajo de la velocidad competitiva en distancias cortas. En ella lo que va a incrementar va a ser la intensidad de los sprints, pero no la distancia de ellos. Es decir, vamos a seguir trabajando aproximadamente en unos 10 metros, distancias cortas. El aumento de la intensidad se va a favorecer ya que se van a introducir pequeños estímulos que crearán un ambiente de competición, que van a favorecer que los sprints ya no sean submaximales, sino que se realicen a la máxima velocidad de aceleración posible. El hecho de estar trabajando en distancias cortas, según la justificación del autor, es para evitar crear cargas excesivas en la musculatura extensora y flexora de la cadera, como puede ser la musculatura de los isquiotibiales y la musculatura del psoas ilíaco. Entre los ejercicios que podemos encontrar en esta fase, encontramos el sprint con la pelota de tenis. Es un ejercicio muy sencillo donde un jugador compañero o el entrenador deja caer una pelota de tenis al suelo desde cierta altura y el deportista debe reaccionar rápido empezando su sprint o su aceleración en cuanto la pelota sale de la mano del entrenador y cogerla antes de que dé el segundo bote en el suelo. Jugando con esto y con la distancia, según las capacidades de aceleración de cada deportista, aseguraremos que ese sprint sea al máximo posible, intensidad al 100%. Y tercera y última fase, trabajo de velocidad competitiva en distancias largas. La principal diferencia aquí es que cambiamos el estímulo que generaba este ambiente competitivo. Cambiamos de que sea un objeto, como era la pelota de tenis, a introducir un compañero contra el que competir. Por lo tanto, asegurando también que la intensidad de los sprints o de las aceleraciones siga siendo la máxima posible, porque ya el ambiente competitivo incluye otra persona contra la que estamos compitiendo. La mayoría de ejercicios aquí van a ser persecuciones y podremos variar entre la distancia a la que sale un compañero de otro para dar más o menos margen al que es perseguido o al perseguidor. Incluso podremos variar también, jugar con las posiciones corporales en las que se inicia esta arrancada. Las distancias de trabajo aquí son un poco más largas y se trabajará aproximadamente, según el autor, en distancias de entre 15 y 20 metros como margen máximo para que se pueda producir esta persecución. Los ejercicios, por tanto, son muy sencillos, se trata de persecuciones, como hemos dicho, jugando en la distancia que damos entre un compañero y otro o en las posiciones en las que se sale o se produce la arrancada. Por lo tanto, aquí os dejo un ejemplo muy simple de un ejercicio en una persecución lineal. Y atención, porque el autor nos deja 3 puntos o notas importantes a tener en cuenta cuando interpretemos la información de la que hemos hablado, ¿no? El primero de ellos es que esta progresión, estos ejercicios, de la manera que los hemos explicado, de la manera que nos explica el autor, realmente funcionan. Es un trabajo muy bueno. Pero hay que tener en cuenta que se debe combinar, para facilitar que se dé toda esta progresión, se debe combinar con un buen trabajo de fuerza del tren inferior y con un buen trabajo también de ejercicios pliométricos. Porque la combinación de estos tres, los ejercicios de aceleración que hemos visto, el trabajo de fuerza y el trabajo pliométrico, lo que va a hacer va a ser facilitar que
que progresemos mucho mejor utilizando la progresión o los ejercicios que hemos visto hoy. Además, el autor remarca la importancia de hacer un trabajo previo a los ejercicios que hemos visto muy importante, muy bien hecho. Es decir, estamos hablando del calentamiento, ya que recordemos que aunque se trate de sprints en distancias muy cortas, las intensidades, sobre todo en las fases 2 y 3, son intensidades máximas. Lo que no queremos es que este tipo de trabajo nos provoque lesiones, nos saque de la competición. Por lo tanto, el calentamiento y la combinación de este tipo de trabajo con el trabajo de fuerza del tren inferior y con un trabajo pliométrico es un punto clave, es una combinación muy importante a tener en cuenta. Como segundo punto a tener en cuenta, el autor nos recuerda que cabe respetar la progresión en cuanto a la línea de tiempo que establece él para pasar de una fase a otra, porque eso será muy importante para permitir que se dé la adaptación muscular o la adaptación sistémica de nuestro cuerpo a este tipo de trabajo, a este tipo de ejercicios. Como tercer punto, nos dice que vemos que en las fases, a medida que avanzamos, a veces incrementa la intensidad o a veces el volumen. El volumen, en este caso, él lo refiere a la distancia que corremos. Pero no pasaremos de una fase a otra incrementando las dos cosas, ¿vale? En la primera fase lo que se trabajaba eran distancias de 10 metros con una intensidad submáxima. En la segunda fase solo incrementamos la intensidad y en la tercera fase la intensidad ya se mantiene al máximo porque es la misma que en la segunda y solo se incrementa un poco las distancias de trabajo. Por lo tanto, hoy hemos visto algunos ejemplos de cómo sería una progresión según el autor Mike Boyle y de qué ejercicios trabajar en cada una de las fases que hemos mencionado para mejorar nuestra aceleración lineal. Por hoy lo dejaremos aquí porque en el siguiente vídeo vamos a hablar de uno de los materiales más utilizados, incluso más conocidos, en el trabajo para la capacidad de aceleración lineal, que son los trineos de empuje. Así que no desconectes, suscríbete al canal y déjame un buen me gusta. Nos vemos en la próxima.